Saludos. Hay veces que la gente cree estar enferma, pero no es enfermedad sino el mal que está en su casa que lo hace así. Soy Miles Day, y esto es la historia detrás de fantasmas y demonios. Esto pasó en el Estado de México, en el año 2002. Me divorcié y me quedé con mis hijos. Ya para el 2003 me cambié de casa en Ecatepec, Estado de México, a una unidad habitacional llamada Valle de Ecatepec. Nos cambiamos al cuarto piso con vista hacia la calle. Había un árbol inmenso y en las noches desde el cuarto que le iba a dejar a mi hijo para que durmiera se veía tétrico. A pesar de que lo había pintado, mi hijo tendría 10 años. No quiso quedarse en ese cuarto y la razón sucedió días más adelante, ya que después del divorcio nos empezaron a suceder cosas raras. La cama se movía sola, y se oían ruidos raros. Un día caí enfermo, muy enfermo, pues estuve a punto de tener neumonía y no podía respirar muy bien. Mi hijo el mayor se había ido a quedar con su mamá, y yo estaba con mi hijo el menor en el departamento. Fui al médico y en el tratamiento médico, empecé a sufrir fiebres muy altas, pero estaba con mi hijo y pude controlarlas, en un principio con los medicamentos. En la mañana, ya que al despertar casi sin poderme mover, vi a mi hijo que se despertó y no dijo palabra alguna, simplemente entró al baño, y al salirse empezó a lavar las manos, y al hablarle, no me respondió con su voz, ya que se oía algo ronca, y yo lo único que pude hacer fue decirle que lo necesitaba, y cuando reaccionó empezó a sudar como si lo hubieran bañado con agua. Le conté a mi hijo mayor cuando regresó de con su mamá, y ya después de que me recuperé, lo llevé a doctores. Solo me decían que era nervios por el divorcio, pero él seguía igual. Me desesperé y se lo conté a un conocido. Él me dijo que lo llevara con alguien que sabía de eso. Acudimos con una persona que nos recomendaron, y que decían que podría ayudarnos, pero cobraba mucho, y yo no tenía los recursos suficientes, así que en lo que veía como reunía dinero, pasaron más cosas seguido, ya que mi hijo menor empeoró y aunque era pequeño, tenía una fuerza más grande y su voz iba cambiando más. Él no recordaba nada de lo que pasaba, ya que cuando esto sucedía era en las noches. Siempre que nos pasaba esto, él siempre decía que quería ir al baño, y al lavarse las manos, se echaba el agua en la cara diciendo, me estoy quemando, y era cuando lo agarrábamos mi hijo y yo, hasta que reaccionara, y cuando reaccionaba era lo mismo. Mi pregunta era, ¿lo quemaba? Dios mío, ¿qué le está pasando? Aparte del agua, el sudor lo bañaba. Ya en mi desesperación, traté de buscar ayuda, y en la iglesia cristiana fue donde empezó la batalla y pelea, ya que cuando los pastores lo vieron, y cuáles fueron sus reacciones, empezaron a hablar con él, y así nos dimos cuenta que eran demonios los que lo querían poseer, o más bien dicho ya casi lo tenían. Estuvimos en esa iglesia por más de 3 años, y aunque seguíamos acudiendo a la iglesia, veíamos como mi hijo pequeño no era dejado, y de paso empezábamos a tener casi el mismo problema, ya que tanto mis 2 hijos como yo, estábamos empezando a ser poseídos, pero nuestro cambio de religión, llamémosle así, cristianos, no permitió que nos tomaran. Ya en el 2008, cambiamos de casa al Distrito Federal, aun con el problema, pero ya no era tan fuerte, y lo bueno fue de que mi hijo mayor fue tocado por la Virgen, ya que con oraciones y pidiendo siempre a Cristo y a la Virgen de Guadalupe, tuvimos una pelea muy fuerte con el demonio, ya que mi hijo menor, ahora con más fe y fuerza, pudo hacerle de lo que le empezaba a pasar, y vimos que el demonio, a tomar posesión de él, describió cómo hizo acto Jesucristo y los ángeles para ayudarnos, ya que en la voz de mi hijo, al pedir ayuda, Dios nos mandó primero, en las manos de mi hijo mayor, el fuego divino, ya que el demonio se quejaba del dolor del fuego que veía salir de las manos de mi hijo. Aún así, cuando ya casi estábamos muy cansados, no acabábamos y se manifestaban ya varios demonios. Fue cuando hizo acto de presencia Jesucristo, ya que fue el mismo demonio dentro del cuerpo de mi hijo el que lo mencionó, y los ángeles acudieron para expulsar a estos demonios. Fue la lucha más grande que presentamos, y gracias a Dios, a la Virgen, a los ángeles y a Jesucristo que fue terminando todo esto. Después fueron solo 2 ataques ya menores, y uno de ellos sucedió en casa de su mamá, y creo que en parte ella comprendió lo que nos pasó, pero aún, en el último ataque de los demonios,
ellos querían hacerlo con más fuerza, pero ya mis dos hijos y yo les hicimos frente, y con mucha fe y pidiendo ayuda a Dios, logramos expulsarlos. Usamos aceite consagrado, agua bendita, y unas cruces que siempre cargamos con nosotros. Además de nuestra Biblia y nuestra fe, en el mes de abril del 2009, el día 21 de mi trabajo, pasé a ver a la Virgen, que está en el Metro Hidalgo, por la iglesia de San Hipólito, y solamente pensando en ver a la Virgen, no solamente en la piedra donde está hecha, ese día en especial la calle tenía un delicioso aroma a rosas. A pesar de estar en la calle, el aroma era muy fuerte, y yo queriendo tomar una foto a la imagen. Tiempo después, al ver en mi computadora, vi que no solamente se veía la imagen de la Virgen en el piso de piedra, sino que en el cristal que la cubre se manifestó nuestra Virgen, y aún conservo la foto en mi PC. Saludos. Este relato es de unas personas que me lo contaron apenas esta semana. Lo más extraño es que me lo contaron porque la persona más afectada en ese año falleció hace poco. Así es la historia. Esto sucedió en una ocasión que mi hermana se le encargó que cuidara una casa. Esa casa es de su jefe donde ella trabajaba en ese tiempo. Mi hermana nos invitó a mí y mi otra hermana, en total éramos mi hermana Claudia y su esposo Fernando, yo Susana, y mi esposo Santiago, y Abiga con su esposo Jorge que le decíamos Coquis. Estábamos todos en la casa, fue un agosto, yo Susana llevé a mis dos hijos pequeños. Estábamos todos en la sala, es una casa muy vieja pero cuidada obviamente de gente de dinero, todo era antiguo, es decir de mi hermana. Su jefe le dijo que los muebles son los originales de esa casa y esa casa fue construida a principios del siglo XX. Y la casa, como los muebles, son los originales de esa época, solo se reparan si se dañan. Bueno, tenía cuadros muy antiguos de personas, muchas eran pinturas y otras fotos. Comenzamos a ver la casa. Después nos sentamos a tomar la cena, de repente se escuchó como un golpe en la parte de arriba, hay como 8 recámaras, pues el ruido fue algo así como cerrón de puerta, el cual dijimos que no podía ser ya que acabamos de subir y todas las recámaras estaban cerradas. Bueno, no tomamos importancia y pasamos a platicar a la sala. Ese golpe fue como que el inicio de la plática de cosas sobrenaturales. Platicamos así por un buen tiempo. Lo malo fue cuando Santiago empezó a decir que Dios no existía y que los fantasmas eran estupideces. Y con burla y a gritos empezó a decir que si existían los fantasmas, que se presentaran. Mi hermana Abiga y yo Susana le decíamos cállate, y él no, de que tienen miedo si no existe nada. Pasó un rato en lo que platicábamos, él blasfemando y retando a los espíritus. En eso uno de mis hijos me dice espantado: mamá, ese cuadro ese, la cara se movió. Yo le dije a Santiago, ¿ves, ya los espantaste? En eso dice el Coquis, no, de verdad, mira ese cuadro. Y frente a todos nosotros un cuadro, o la foto, parpadeo. Santiago dijo, no, ya nos sugestionamos, ya platiquemos de otra cosa. Si cambiamos la plática, pero nadie quitaba la mirada de encima de los cuadros. En eso se escuchó como alguien entró a la cocina. Coquis corrió a ver y no había nadie. Empezó una serie de acontecimientos extraños. Claramente se escuchó como en el piso de arriba, personas, no una, sino varias caminaban pero como descalzos. El terror comenzó a apoderarse de nosotros. En eso un cuadro, que estaba subiendo las escaleras, se cayó. Coquis y Santiago subieron para ver, y no encontraron nada, solo el cuadro en el piso. Se dispusieron a acomodarlo en su lugar. En eso sube Fernando al baño. Coquis se esconde tratando de espantarlo y salta gritando, pero Fernando no se espantó ni voltea a verlos. Santiago dice, se habrá enojado. No les contesta, lo siguen al baño y claramente ven cómo se mete. Santiago y Coquis se asoman, y sí, estaba sentado en el baño, leyendo una revista. Coquis trató de abrirle la puerta, la cerradura era todavía de esas antiguas, grandes, con forma de campanita, y por su gran entrada ponías el ojo y veías dentro.
De hecho, todas las habitaciones la tenían así, pues trató de abrir y no podía, se asomaban y él seguía leyendo. Se trataron de asomar por la parte de la ventana y no era translúcida, pero se notaba el sentado. Tanto fue los intentos que no pudieron y mejor se fueron a la sala. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que al bajar en la sala, Fernando estaba sentado abrazando a Claudia y platicando conmigo. ¿Cómo? Coquis y Santiago se alteraron mucho. En eso una risa fuerte y tenebrosa surgió de las paredes. No sabemos cuál la risa se oyó, pero no supimos de dónde ni de dónde provino. ¿Qué está pasando?, nos preguntamos. Tratamos de calmarnos cuando de repente se oyó que en la cocina rompieron platos como si un loco aventara todo. Un ruido aterrorizante como si alguien estuviera requiriendo una golpiza. Estábamos aterrados. Con mucho terror, Santiago, Coquis y Fernando fueron a ver lentamente. El ruido cada vez se oía más fuerte. Al llegar contaron a las 3 y se asomaron. ¿Qué? Todo estaba en orden. Los niños comenzaron a llorar. En eso empezaron a golpear todas las puertas, todas al mismo tiempo. Era un ruido aturdidor y psicótico. Estando todos en la sala, oímos cosas, nos quedamos callados. Muy claramente se oían como alguien caminaba en las recámaras y se subían o bajaban de las camas, como cerraban las puertas de los baños o puertas de los closets. Coquis ya no podía más, estaba que casi se desmayaba del miedo, porque él mismo decía que él veía de repente a la sombra que golpeaba las puertas. Era como un efecto de cine, primero la veía en una puerta y al otro segundo en otra, como si fuera una sombra estroboscópica. Optamos por salir. No sé cómo ni cuándo, solo sentí caliente mi mejilla y todos me dicen: oye, tienes una mano marcada en la cara, como una bofetada. No, ni sentí. Todos nos juntamos y caminamos hacia la salida y a Santiago sintió que lo empujaron porque le dijo a Claudia: tranquila, no me avientes tan salvaje, y Claudia dijo: ni te he tocado. Lo peor es que la puerta estaba cerrada, no se podía abrir. Los cuadros que eran de foto de personas, en perfil o medio perfil, todas estaban volteando a vernos. Todas las miradas de los cuadros nos veían. Casi lloramos todos. Coquis casi se priva del terror. La puerta no abría. De repente, sin mayor esfuerzo, Isael abre la puerta. Sí, mi hijo, él sí pudo. Salimos todos en el patio. No sabíamos qué hacer. Eran las 4 de la mañana. Pensamos quedarnos en el patio hasta que amaneciera. En eso, se oyeron gritos, muy leves, muy bajos, pero muchos gritos, y lo peor, se veía gente o sombras de personas reflejadas en las cortinas de toda la casa. A pesar que las luces estaban apagadas, la sombra daba con la luz de los postes que entraban por las ventanas, y dibujaba las siluetas. En eso se escucha una risa, pero no normal, como risa y a su vez gruñido, o cuando matan a los puercos. Todos nos salimos. Claudia no se podía ir, ya que era su trabajo cuidar la casa. Decidió quedarse en la banqueta de la calle con Fernando. Nosotros nos fuimos cada quien a su casa en taxi, todos callados, todos sin miradas entre nosotros. Y Claudia al otro día nos platicó que los ruidos seguían. No durmieron, se quedaron en la banqueta de afuera en la calle, pero no eran ruidos imaginarios, ya que de repente pasaban grupos de amigos que salían de los bares del rumbo en busca de sus autos y ellos mismos volteaban a ver hacia las ventanas. Solo entramos cuando amaneció, y por unas escobas para disimular que barríamos hasta que llegara el dueño, por si preguntaba: ¿qué hacen afuera? Después, años después, Coquis a su corta edad tiene un accidente de trabajo que aparentemente no le pasa nada, o eso creímos. Meses después muere por una complicación. Descanse en paz. Gracias por acompañarme. Públicame en tu muro. Recomiéndame. Espero tus relatos. Soy Miles Day y los espero a la próxima.